Mi sobrina quemó a mi hija de 7 años con una plancha caliente durante una pelea por un juguete, dejándole quemaduras profundas en el brazo. Mi hermana se echó a reír al verlo suceder. La basura merece arder. Mi familia resopló en señal de acuerdo, y mi padre añadió, si yo fuera ella, también te habría quemado la cara. Mi madre inmovilizó a mi hija mientras mi sobrina volvía a presionar la plancha contra su piel. No lloré ni les grité. Simplemente llevé a mi hija quemada a la sala de emergencias, donde los médicos documentaron todo y llamaron a la policía. Luego, les quité todo y arruiné sus vidas por completo. La plancha seguía caliente porque mi hermana la había usado momentos antes. Mi hija Sofía y mi sobrina Madison habían estado jugando en la sala de estar cuando empezaron a discutir por un animal de peluche, un juguete barato que ninguna de las dos recordaría en una semana. Estábamos en casa de mis padres para la cena dominical, un ritual semanal al que yo asistía más por obligación que por deseo. Mi familia nunca me había ocultado su desprecio. Yo era la madre soltera y divorciada, la que había fracasado en el matrimonio, la que tenía 2 trabajos para mantener a su hija, la que no estaba a la altura de sus estándares. Pero nunca imaginé que su crueldad se extendería a Sophie. Ella tenía 7 años, era inocente y dulce. No merecía ser tratada como inferior solo porque su madre era vista como una decepción. La jerarquía en mi familia estaba establecida desde la infancia. Mi hermana Susan era la exitosa, casada con un abogado, viviendo en una casa grande y criando a Madison con todas las ventajas. Yo era el fracaso, divorciada a los 25 años cuando mi esposo me dejó, trabajando como camarera y empleada de una tienda para llegar a fin de mes, viviendo en un apartamento pequeño. Cada cena dominical incluía comparaciones. Los logros de Susan se celebraban, los míos se descartaban o se ignoraban. Los logros de Madison se elogiaban exhaustivamente, los de Sophie apenas se reconocían. El mensaje era claro. Algunos miembros de la familia importaban, otros eran tolerados. Yo lo había soportado por el bien de Sophie. Ella merecía conocer a sus abuelos, a su tía, a su prima. O eso pensaba. Creía que, a pesar de su desprecio por mí, tratarían a Sophie con decencia básica. Estaba catastróficamente equivocada. A Madison, la hija de 10 años de mi hermana, siempre se le había dado todo lo que quería. Mimada más allá de lo razonable, nunca se le decía que no. Nunca se le enseñó que los sentimientos de otras personas importaban. Cuando Sophie tomó el animal de peluche que Madison había estado ignorando durante la última hora, la reacción de Madison fue inmediata y violenta. Eso es mío, había gritado Madison, intentando arrebatárselo. No estabas jugando con él, había dicho Sophie razonablemente. Podemos compartir. No comparto con la basura. Esa palabra había salido de algún lado. Los niños no desarrollan espontáneamente ese tipo de desprecio. Madison lo había aprendido de sus padres, de mi familia, quienes nos habían estado llamando a mí y a Sophie variaciones de inútiles durante años. Estaba a punto de intervenir cuando Madison corrió hacia la tabla de planchar donde mi hermana había dejado una plancha caliente después de planchar su blusa. La plancha seguía enchufada, aún calentando, con la placa de metal brillando por el calor retenido. Madison la agarró por el asa y corrió hacia Sophie. Lo que sucedió a continuación ocurrió en segundos, pero se grabó en mi memoria en una cámara lenta insoportable. Madison presionó la plancha caliente contra el antebrazo de Sophie. Sophie gritó. Un sonido de pura agonía que nunca antes le había escuchado. El olor a carne quemada llenó la habitación al instante. Me abalancé hacia adelante, pero mi hermana fue más rápida. Se estaba riendo, literalmente riendo, mientras mi hija gritaba y la plancha le quemaba la piel. La basura merece arder, dijo mi hermana, con una risa cruel y encantada. Mi padre, sentado en su sillón reclinable, resopló en señal de acuerdo. Si yo fuera ella, también te habría quemado la cara. Alcancé a Sophie e intenté apartar la plancha. Madison se resistió, presionando más fuerte. Sophie lloraba, forcejeaba, intentando apartar su brazo. Entonces mi madre intervino, pero no para ayudar a Sophie. Agarró a Sophie por los hombros y la inmovilizó. Quédate quieta, ordenó mi madre. Madison te está enseñando una lección sobre tomar cosas que no te pertenecen.
Madison volvió a presionar la plancha contra el brazo de Sophie. Una segunda quemadura más profunda que la primera. Los gritos de Sophie se intensificaron. El olor era abrumador. Le arrebaté a Sophie a mi madre con tanta fuerza que ambas tropezamos. Sophie se derrumbó contra mí, sollozando, acunando su brazo quemado. La piel ya se estaba ampollado, marcas rojas y furiosas con la forma exacta de la placa de una plancha. Mi familia se estaba riendo. Todos ellos. Mi hermana, mis padres, incluso Madison. Pensaban que la agonía de Sophie era entretenida. En ese momento, al mirar sus rostros, la diversión, la satisfacción, la completa falta de empatía por una niña de 7 años que gritaba con quemaduras formándose en su piel, tomé una decisión. No lloraría, no gritaría, no les daría la satisfacción de verme sufrir un colapso. Sería fría y metódica. Documentaría todo. Agotaría todas las vías legales. Les quitaría todo y no sentiría ninguna culpa por ello. Me habían mostrado exactamente lo que pensaban de Sophie, basura que merecía arder. Yo les mostraría exactamente lo que les pasaba a las personas que torturaban a los niños. No lloré, no grité, no discutí ni rogué ni exigí disculpas. Levanté a Sophie, agarré mi bolso y salí de esa casa en completo silencio. Detrás de mí, escuché a mi hermana gritar, así es. Huye como siempre lo haces. Tal vez la próxima vez le enseñes modales a tu mocosa. Conduje directamente a la sala de emergencias del Hospital General del Condado. Sophie lloró todo el camino, preguntándome por qué Madison la había lastimado, por qué la abuela la había sujetado, por qué todos se habían estado riendo. Tomaron decisiones muy malas, dije, manteniendo la voz calmada a pesar de la rabia que crecía en mi interior. Lo que hicieron estuvo mal. Muy, muy mal. Y van a enfrentar las consecuencias. En urgencias, la enfermera de triaje le dio un vistazo a las quemaduras de Sophie y nos hizo pasar inmediatamente. La médica de guardia, la doctora Martínez, examinó las heridas con cuidadosa precisión. Estas son quemaduras de 2º grado, dijo, con la voz tensa por la ira controlada. Daño en los tejidos profundos. ¿Cómo sucedió esto? Mi sobrina presionó una plancha caliente contra el brazo de mi hija. 2 veces. Mi madre sujetó a Sophie para la segunda quemadura. La expresión de la doctora Martínez cambió a algo sombrío. ¿Su sobrina, qué edad tiene? 10. ¿Y su hija? 7. Voy a documentar esto como asalto con un arma peligrosa y abuso infantil. Voy a llamar a la policía y a los servicios de protección infantil. Esto es criminal. Bien. Quiero que todos enfrenten cargos. La enfermera de triaje, Jennifer, había sido extraordinariamente gentil con Sophie. Le dio analgésicos de inmediato, le puso una vía intravenosa para administrarle líquidos y un manejo del dolor más fuerte, y siguió hablándole con voz tranquilizadora durante todo el proceso. Cariño, sé que duele mucho, dijo Jennifer. Vamos a hacer que te sientas mejor. Eres muy valiente. Sophie había estado llorando constantemente desde que salimos de la casa de mis padres. Ahora, con los analgésicos comenzando a hacer efecto, sus sollozos se redujeron a gemidos. ¿La doctora? Martínez regresó con un especialista en quemaduras, el doctor Luis, quien examinó las lesiones de Sophie con ojo clínico. Quemaduras de 2º grado, posiblemente rozando el 3er grado en las áreas más profundas, dijo el doctor Luis clínicamente. El patrón es consistente con una plancha plana. Puedo ver claramente la forma de la placa térmica. 2 sitios de quemadura distintos, ambos en el antebrazo. La profundidad sugiere un contacto prolongado en lugar de un toque breve. ¿Cuánto tiempo tendría que haber estado presionada la plancha contra su piel para causar esto?, preguntó la doctora Martínez. Varios segundos para cada quemadura. Esto no fue un contacto accidental. Fue una presión deliberada y sostenida mientras la víctima estaba claramente angustiada e intentaba apartarse. La descripción clínica de la tortura de Sophie lo hacía sonar de alguna manera peor. Varios segundos. Había parecido una eternidad mientras miraba a mi madre sujetarla y a Madison clavarle esa plancha en la piel. ¿Plan de tratamiento?, preguntó la doctora Martínez. Limpiar y desbridar las heridas.
Aplicar crema de sulfadiacina de plata. Apósitos no adherentes. Protocolo de manejo del dolor. Necesitará cambios de vendaje diarios. Alto riesgo de infección dada la profundidad. Posibles injertos de piel si las quemaduras no sanan adecuadamente. Cicatrización. Permanente definitiva. Cicatrización permanente. Sophie llevaría marcas visibles de lo que su familia le había hecho por el resto de su vida. Comentario de Tavi: una niña de 10 años no se inventa, la basura merece arder por sí sola. Ese es un comportamiento aprendido. Y el hecho de que los adultos se hicieran eco de ello, se rieran y participaran, te dice exactamente cuán arraigada está esa mentalidad. La parte más escalofriante ni siquiera es la plancha. Es tu madre sujetando físicamente a Sophie para que pudiera volver a ocurrir. Eso no es un fallo pasivo. Es abuso activo. Y la forma en que respondiste, ese cambio hacia el silencio en lugar del caos, eso es lo que cambia los resultados. No gastaste energía discutiendo con personas que ya te habían demostrado quiénes eran. Pasaste directamente a la evidencia, la documentación y la atención médica. Esa es la diferencia entre algo que se niega y algo que se prueba. Que los médicos lo nombren por lo que es, contacto deliberado y sostenido, importa. Elimina cualquier excusa que puedan intentar usar más tarde. Aquí no hay accidente. No hay malentendido, solo intención. El proceso de limpieza de las heridas fue agonizante de ver. Incluso con analgésicos, Sophie gritaba mientras las enfermeras retiraban cuidadosamente el tejido muerto y los restos de las quemaduras. Le sostuve la mano, le hablé constantemente, traté de distraerla del dolor. Lo sé, bebé. Sé que duele. Te lo están curando. No dolerá así para siempre. ¿Por qué Madison me quemó?, preguntó Sophie entre sollozos. Porque tomó una decisión terrible. Porque los adultos a su alrededor no le enseñaron que lastimar a las personas está mal. ¿Por qué me sujetó la abuela? Porque la abuela tomó una decisión aún peor. Ayudó a Madison a lastimarte en lugar de protegerte. Van a ir a la cárcel. Sí. Lo que hicieron fue un delito. La policía los va a arrestar. Bien, dijo Sophie a través de sus lágrimas. Son malos. Mientras Sophie recibía tratamiento, con sus quemaduras limpias, desbridadas, vendadas y con el manejo del dolor establecido, llegaron dos detectives. La detective Sarah Chen y el detective Robert Hayes. Fotografiaron detalladamente las lesiones de Sophie, tomaron su declaración en un lenguaje apropiado para su edad y anotaron mi relato detallado. Su sobrina quemó a su hija con una plancha mientras su madre la sujetaba, repitió lentamente la detective Chen. Sí, estaban peleando por un juguete. Madison agarró una plancha caliente y quemó el brazo de Sophie. Cuando intenté ayudar, mi madre agarró a Sophie y la inmovilizó mientras Madison la quemaba de nuevo. Mi hermana se rió y dijo: La basura merece arder. Mi padre dijo que él le habría quemado la cara. El detective Hayes miró las fotos de las quemaduras de Sophie y luego me miró a mí. Haremos arrestos esta noche. Su sobrina será acusada como menor. Su madre y su hermana serán acusadas como adultas por agresión a una menor y poner en peligro a una menor. Dada la participación activa de su madre, es posible que enfrente cargos adicionales por inmovilizar físicamente a la víctima. ¿Qué pasa con mi padre?, pregunté. Él las animó. Dijo que le habría quemado la cara. Lo acusaremos como cómplice. Presenció una agresión violenta contra una menor, la fomentó verbalmente y no hizo nada para intervenir o prestar ayuda. Eso es poner en peligro a un menor como mínimo. La detective Chen tomó fotografías adicionales con una cámara profesional, asegurándose de capturar el distintivo patrón en forma de plancha de las quemaduras, las ampollas y el enrojecimiento circundante. Esto es evidencia de tortura, dijo en voz baja. Esto es lo que documentamos en los peores casos de abuso infantil. Sophie pasó la noche en el hospital en observación. Las quemaduras eran lo suficientemente graves como para que la infección fuera un riesgo serio. La doctora Martínez quería monitorear su condición y el manejo del dolor. Me quedé con ella todo el tiempo. Se despertaba llorando periódicamente, reviviendo el asalto en sus sueños, preguntando por qué su familia la había lastimado.
Ya no son tu familia, le dije suavemente. La familia no te lastima y se ríe de ello. Lo que hicieron fue malvado y van a ser castigados por ello. A la mañana siguiente, llamó la detective Chen. Los tres han sido arrestados. Su madre y su hermana están detenidas a la espera de la lectura de cargos. Su sobrina está en un centro de detención de menores. Su padre fue acusado como cómplice por alentar la agresión. El fiscal del distrito se está tomando esto muy en serio. Durante las siguientes semanas, aprendí exactamente cómo se veían las quemaduras de segundo grado en una niña de 7 años en términos de recuperación. El brazo de Sophie tenía que estar vendado constantemente. Los apósitos se cambiaban a diario. Cada cambio iba acompañado de gritos y lágrimas a pesar de los analgésicos. Las quemaduras tenían la forma exacta de una plancha. 2 patrones distintos donde Madison la había presionado contra su piel. No pudo asistir a la escuela durante 3 semanas. No pudo jugar con otros niños. No pudo usar su brazo lesionado. El dolor era constante y severo. La inscribí en terapia de inmediato. La doctora Lisa Park era especialista en trauma infantil derivado de la violencia familiar. En la primera sesión, Sophie dibujó imágenes de lo sucedido. Madison sosteniendo una plancha. Las manos de la abuela sobre sus hombros, ella misma llorando con el brazo en llamas. Sophie está procesando un trauma significativo, me dijo la doctora Park. Ser quemado es una de las lesiones más dolorosas que una persona puede experimentar. Que se lo hayan hecho deliberadamente miembros de su familia que se rieron de su dolor agrava el daño psicológico. Necesitará terapia continua y exhaustiva. Los cambios diarios de vendajes se convirtieron en nuestra rutina de terror. Cada mañana y cada noche, tenía que quitar las vendas de Sophie, limpiar las heridas, aplicar el medicamento y volver a vendar. Lloraba y me rogaba que no lo hiciera, sabiendo cuánto le dolería. Tengo que hacerlo, bebé. Si no mantenemos las quemaduras limpias, podrías contraer una infección. Eso sería aún peor. Duele mucho, mami. Lo sé. Lo siento mucho. Estoy siendo lo más gentil que puedo. Las heridas debajo de los vendajes eran espantosas. Tejido en carne viva y supurante que parecía carne cruda. Los patrones en forma de plancha eran inconfundibles. Se podía ver exactamente dónde se había presionado la placa térmica contra su piel, y donde las salidas de vapor habían quemado más profundo. Sophie perdió peso porque no tenía apetito. Los analgésicos le daban náuseas. Tenía pesadillas todas las noches, despertándose a gritos de que Madison la estaba quemando de nuevo, que la abuela la estaba sujetando. La doctora Park trabajó con ella mediante terapia de juego. Colocaba muñecos que representaban a los miembros de la familia y le pedía a Sophie que mostrara lo sucedido. Sophie hacía que el muñeco de Madison atacara al muñeco de Sophie con una plancha de juguete. Luego, el muñeco de la abuela agarraba al muñeco de Sophie y lo mantenía quieto. Los otros muñecos adultos se reían. ¿Cómo te hizo sentir eso?, preguntaba la doctora Park. Asustada. Dolía. No entendía por qué estaban siendo tan malos. No hiciste nada para merecer que te lastimaran. Los adultos tomaron decisiones muy malas. Dijeron que soy basura. Que la basura merece arder. No eres basura. Eres una niña maravillosa que merece ser amada y protegida. Lo que dijeron fue cruel y equivocado. Pero los niños que escuchan que son basura a menudo lo internalizan. Sophie empezó a expresar creencias de que era mala, de que había hecho algo mal, de que las quemaduras eran de alguna manera su culpa. No debía haber tomado el juguete, dijo durante una sesión. Sophie, incluso si tomar el juguete hubiera estado mal, y no lo estaba, porque Madison lo había estado ignorando, la consecuencia debería haber sido un tiempo fuera o perder un privilegio, no ser quemada con una plancha. Nada de lo que pudieras haber hecho justificaría lo que te hicieron. La curación física tomó meses. Las quemaduras lentamente formaron costras y luego un grueso tejido cicatricial. El doctor Luis supervisó la curación cuidadosamente, preocupado por la infección y la formación anormal de cicatrices. La cicatrización será permanente y significativa, me dijo durante una cita de seguimiento.
Las quemaduras fueron lo suficientemente profundas como para que la piel normal no se regenere. Tendrá estas marcas de por vida. A medida que crezca, el tejido cicatricial podría volverse más prominente o requerir cirugía de revisión. ¿Tendrá pleno uso de su brazo? Probablemente. Las quemaduras no dañaron tendones ni grupos musculares principales, pero el tejido cicatricial puede afectar la flexibilidad y podría ser doloroso a medida que crezca. La audiencia preliminar fue brutal. Toda mi familia se presentó para apoyar a Madison, a mi madre y a mi hermana. Se sentaron detrás de la mesa de la defensa, mirándome con resentimiento como si yo fuera la villana por presentar cargos. La fiscal, Amanda Rodríguez, presentó las pruebas médicas sistemáticamente, fotos de las quemaduras de Sophie, los patrones en forma de plancha, la profundidad del daño tisular, las ampollas, el testimonio de la doctora Martínez sobre la gravedad y el dolor involucrados, mi testimonio sobre haber presenciado el asalto y las reacciones de mi familia. La defensa intentó argumentar que fue un accidente, que Madison no tenía la intención de quemar a Sophie, que los niños que juegan a veces se lastiman, pero la evidencia era demasiado clara. 2 quemaduras distintas. Mi madre sujetando a Sophie para la segunda. La risa y los comentarios crueles de mi familia. La jueza Wilson también era madre. Su expresión durante toda la audiencia transmitió exactamente lo que pensaba de los adultos que inmovilizan a los niños para que sean quemados. Este tribunal encuentra pruebas suficientes para proceder a juicio por todos los cargos, dijo. La fianza se fija en $150,000 para cada uno de los acusados adultos. Mi familia no pudo pagar la fianza. Se quedaron en la cárcel esperando el juicio. Los meses entre la audiencia preliminar y el juicio fueron difíciles de maneras que no había anticipado. Miembros de la familia extendida se comunicaron, algunos expresando conmoción y apoyo, otros intentando convencerme de que retirara los cargos. Mi tía, la hermana de mi madre, me llamó tratando de mediar. Sé que lo que hizo Rebecca estuvo mal, pero es mi hermana. Está sentada en la cárcel. No puedes encontrar en tu corazón el perdonarla por el bien de la familia. Ella inmovilizó a mi hija mientras una niña de 10 años la quemaba con una plancha, le respondí con calma. Sophie tiene cicatrices permanentes. Está en terapia por trastorno de estrés postraumático. ¿Qué parte de eso debería perdonar por el bien de la familia? ¿Pero prisión? ¿De verdad quieres que tu madre vaya a prisión? Eso parece tan extremo. Lo que hizo fue extremo. Quemar a una niña es extremo. Las consecuencias coinciden con el crimen. Mi tío, el hermano de mi padre, me envió una carta sugiriendo que yo estaba siendo vengativa. Tu padre siempre ha sido duro contigo, lo sé, pero enviarlo a prisión por esto parece una venganza por agravios pasados. Sophie sanará. Las quemaduras se desvanecen. Pero destruir la vida de tus padres por un accidente parece desproporcionado. Comentario de Tabby, tu hija no solo está curando su piel. Está tratando de encontrarle sentido a la traición. Esa pregunta que sigue haciendo, ¿por qué hicieron esto? Ese es el núcleo del asunto. Los niños asumen que el mundo es lógico y justo. Así que cuando sucede algo tan cruel, se vuelven hacia adentro y tratan de encontrar la razón en sí mismos. Por eso empieza a pensar que es basura. No es porque lo crea. Es porque está tratando de explicar lo inexplicable. Y la reacción de tu familia después lo empeora, no lo mejora. Llamarlo un accidente, minimizarlo, pedirte que perdones. Es todo parte del mismo patrón que permitió que esto sucediera en primer lugar. No están confrontando lo que hicieron. Están intentando reformularlo para no tener que hacerlo. Pero la parte médica atraviesa todo eso. 2 quemaduras separadas, contacto sostenido, una segunda lesión mientras la inmovilizaban. Eso no es ambiguo. Eso es intención. Tampoco respondí a esa carta. Cualquiera que pensara que la tortura deliberada era un accidente no merecía mi tiempo. El aislamiento fue difícil pero necesario. Había perdido a toda mi familia extendida por elegir proteger a Sophie. Pero al verla luchar durante su recuperación, verla retroceder ante objetos calientes, escuchar sus pesadillas, supe que había tomado la decisión correcta. Vale la pena preservar algunas relaciones. Otras necesitan ser quemadas por completo, irónicamente.
El caso de Madison fue manejado en un tribunal de menores. Su abogado intentó argumentar que era demasiado joven para comprender la gravedad de sus acciones. Pero una niña de 10 años sabe que el fuego quema. Sabe que presionar un objeto caliente contra la piel de alguien causa dolor. El juez del Tribunal de Menores sentenció a Madison a 2 años en un centro de detención de menores, terapia obligatoria y prohibición de contacto con Sophie. Los derechos parentales de mi hermana fueron sometidos a escrutinio. Una madre que se ríe mientras su hija quema a otra niña plantea dudas sobre su actitud. El juicio de los adultos llegó 6 meses después. Para entonces, las quemaduras de Sophie se habían curado dejando cicatrices permanentes, tejido grueso y descolorido con forma de plancha. Recordatorios visibles y constantes de lo que su familia le había hecho. Sophie tuvo que testificar. Ahora con 8 años, todavía luciendo las cicatrices. Le contó al jurado lo que sucedió en un lenguaje simple y devastador. Madison me quemó con la plancha. Dolió mucho. Yo estaba gritando y tratando de escapar. Entonces la abuela me agarró y me sujetó para que Madison pudiera quemarme de nuevo. Todos se estaban riendo. Dijeron que me lo merecía porque soy basura. Cuando la fiscal le pidió que le mostrara al jurado su brazo, Sophie se subió la manga. Las cicatrices eran visibles, permanentes, con la forma exacta del arma que las había creado. Varios miembros del jurado se veían visiblemente molestos. Uno estaba llorando. Mi testimonio fue extenso. Amanda me hizo relatar cada detalle. La discusión por el juguete. Madison agarrando la plancha. La primera quemadura. Mi madre sujetando a Sophie. La segunda quemadura. Las risas y los comentarios crueles. Describa la condición de su hija inmediatamente después del asalto, preguntó Amanda. Estaba gritando de agonía. El tipo de gritos que provienen de un dolor severo. El olor a carne quemada era abrumador. Su brazo tenía 2 marcas de quemaduras distintas con forma de plancha. La piel ya se estaba ampollado. Estaba en estado de shock, llorando. Preguntándome por qué la habían lastimado. ¿Cuál fue la reacción de su familia? Se estaban riendo. Mi hermana dijo que la basura merecía arder. Mi padre dijo que él también le habría quemado la cara. Pensaron que la agonía de mi hija era entretenida. Luego, Amanda me hizo relatar el momento en que mi madre sujetó a Sophie para la segunda quemadura. Describa exactamente lo que hizo su madre. Sophie estaba tratando de alejarse de Madison después de la primera quemadura. Estaba llorando, tratando de proteger su brazo. Mi madre agarró a Sophie por los hombros y la inmovilizó. Dijo: «Quédate quieto. Madison te está enseñando una lección sobre tomar cosas que no te pertenecen». Luego Madison volvió a presionar la plancha contra el brazo de Sophie en un lugar ligeramente diferente. Mi madre siguió sujetando a Sophie hasta que Madison apartó la plancha. ¿Cuánto tiempo sujetó su madre a su hija? El tiempo suficiente para que Madison colocara la plancha, la presionara contra la piel de Sophie y mantuviera el contacto durante varios segundos. El tiempo suficiente para que se formara una segunda quemadura severa. El tiempo suficiente para que Sophie gritara y rogara que la soltaran. ¿Mostró su madre algún remordimiento o preocupación por el dolor de Sophie? Ninguno. Estaba tranquila, deliberada. Pensaba que estaba ayudando a Madison a enseñarle una lección a Sophie. No le importó que la lección implicara quemar a una niña de 7 años. El interrogatorio del abogado defensor intentó pintarme como una persona vengativa, exagerando el incidente para castigar a mi familia por años de supuestos desaires. ¿No es cierto que siempre ha resentido el éxito de su hermana? Me ha dolido la forma en que mi familia me trata. Eso no es lo mismo que resentimiento. ¿Y no es conveniente que este supuesto asalto le dé motivos para demandar a su familia por dinero? No hay nada, supuesto, al respecto. Mi hija tiene cicatrices permanentes con la forma exacta de una plancha. La evidencia médica es irrefutable, y cualquier dinero otorgado será para Sophie, para su atención médica continua y su terapia, no para mí. ¿Podrían haber sido accidentales las quemaduras? ¿Niños jugando y una plancha cayendo? Lo vi suceder. Madison agarró la plancha deliberadamente,
corrió hacia Sophie con ella y se la presionó contra el brazo. Luego mi madre inmovilizó a Sophie mientras Madison la quemaba de nuevo. No hubo absolutamente nada accidental en ello. El testimonio de la doctora Martínez fue clínico y devastador. Llevó fotografías ampliadas de las quemaduras de Sophie, se las mostró al jurado y explicó detalladamente qué tipo de fuerza y contacto sostenido se requería para crear tales lesiones. En mis 15 años de medicina de urgencias, he tratado muchas quemaduras, testificó. Quemaduras accidentales por tocar brevemente superficies calientes, accidentes de cocina, incendios domésticos. Esto fue diferente. El patrón es demasiado limpio, demasiado deliberado. La profundidad indica un contacto sostenido. Esto fue infligido intencionalmente. ¿Podría una niña de 7 años haberse causado estas quemaduras a sí misma?, preguntó Amanda. Absolutamente no. La ubicación de las quemaduras en la parte exterior del antebrazo no es accesible para ser autoinfligidas. La profundidad indica que la víctima no pudo apartarse, lo que sugiere restricción. Y ningún niño sostendría una plancha caliente contra su propia piel el tiempo suficiente para crear este nivel de daño en los tejidos. El testimonio de la doctora Park sobre el trauma psicológico de Sophie pintó el panorama de una niña profundamente dañada por la traición familiar. Sophie ha desarrollado síntomas de TEP, explicó la doctora Park. Pesadillas sobre el asalto, miedo a los objetos calientes, hipervigilancia alrededor de los miembros de la familia. Ha internalizado el mensaje de que es basura y merece castigo. Lucha con la confianza. Con creer que es digna de amor y protección. El trauma va mucho más allá de las quemaduras físicas. La defensa intentó retratar a mi familia como personas que habían cometido un error momentáneo de juicio, que no habían entendido lo graves que eran las quemaduras, que llamar a la policía había sido una reacción exagerada. Pero Amanda desmanteló esa narrativa de manera eficiente. ¿Cómo se sujeta accidentalmente a una niña mientras otra niña presiona una plancha caliente contra su piel? ¿Cómo es posible no entender que el fuego causa quemaduras graves? Los acusados no solo no detuvieron el asalto, participaron activamente en él. Lo alentaron y se burlaron de la víctima mientras sucedía. El jurado deliberó durante 5 horas. Culpables. Todos los acusados de todos los cargos. Mi madre, agresión a una menor, poner en peligro a una menor, inmovilizar físicamente a una menor durante una agresión. Mi hermana, agresión a una menor, poner en peligro a una menor, falta de protección a una menor. Mi padre, cómplice de agresión, poner en peligro a un menor. La sentencia se dictó 2 semanas después. La jueza Wilson claramente había quedado perturbada por las pruebas. Este tribunal rara vez ha visto una crueldad tan calculada dirigida a una niña por parte de sus propios familiares, dijo la jueza. La acusada, Madison, utilizó un arma peligrosa, una plancha caliente, para quemar deliberadamente a una niña de 7 años por una disputa sobre un juguete. La acusada, Rebecca, inmovilizó físicamente a la víctima para permitir una segunda quemadura. La acusada, Susan, se rió y alentó la agresión. El acusado, Charles, expresó su aprobación y sugirió más violencia. La jueza sentenció a mi madre a 12 años de prisión, a mi hermana a 8 años y a mi padre a 5 años. A todos se les ordenó no tener contacto con Sophie y pagar restitución completa por sus gastos médicos y terapia. También presenté una demanda civil por daños y perjuicios. El jurado le otorgó a Sophie $1.5 millones por gastos médicos, cicatrices permanentes, dolor y sufrimiento, y trauma psicológico. La casa de mis padres fue vendida para satisfacer parte del fallo. Sus cuentas de jubilación fueron liquidadas. Los bienes de mi hermana fueron incautados. El dinero fue a un fideicomiso para Sophie. Atención médica, terapia, fondo universitario, seguridad financiera. Todo lo que habían construido les fue arrebatado para compensar las cicatrices que se habían reído al crear. La audiencia de sentencia había durado horas. A cada acusado se le dio la oportunidad de hacer una declaración. Mi madre había llorado, afirmando que había cometido un error terrible, que había estado intentando ayudar a Madison a aprender sobre los límites, que nunca tuvo la intención de que Sophie saliera tan lastimada. La jueza Wilson no se inmutó. Usted inmovilizó a una niña de 7 años mientras una niña de 10 años presionaba una plancha caliente contra su piel.
La niña estaba gritando. Usted tuvo múltiples oportunidades para detener la agresión. En cambio, la facilitó. Sus acciones fueron deliberadas y crueles. Mi hermana había intentado ser desafiante. Madison estaba defendiendo su propiedad. Sophie no debió haber tomado el juguete. A veces los niños necesitan aprender las lecciones por las malas. La expresión de la jueza se había transformado en asco. La lección adecuada por tomar un juguete es un tiempo fuera o la pérdida de un privilegio, no la tortura con una plancha caliente. Su total falta de remordimiento demuestra exactamente por qué es apropiada una larga sentencia de prisión. Mi padre no había dicho nada, permaneciendo sentado en silencio durante su sentencia, con una expresión que transmitía que aún creía que no había hecho nada malo. Verlos ser llevados esposados, ver la conmoción en sus rostros al darse cuenta de que su libertad realmente se les estaba quitando, me proporcionó una fría satisfacción. Se habían reído mientras Sophie gritaba. Ahora pasarían años tras las rejas mientras Sophie sanaba y se hacía más fuerte. Sophie tiene 12 años ahora. Las cicatrices en su brazo son permanentes. 2 marcas con forma de plancha que nunca se desvanecerán. Todavía tiene pesadillas de vez en cuando. Todavía retrocede cerca de objetos calientes. Todavía lucha con la confianza. Comentario de Tabby: lo que más destaca no son solo los veredictos o las sentencias. Es ese momento en el que todo lo que tu familia intentó tergiversar, fue un accidente, cosas de niños, estás exagerando, colapsa por completo ante la evidencia, el testimonio y tu consistencia. No queda ninguna versión de la realidad en la que lo que hicieron pueda ser suavizado. Y el testimonio de Sophie, esa es la pieza que realmente atraviesa todo. No el lenguaje legal, no los detalles médicos, sino una niña diciendo claramente, me quemaron y se rieron. No hay defensa contra eso. No hay forma de replantearlo, no hay excusa. Lo que hiciste de manera diferente a muchas personas en situaciones como esta es que no te dejaste arrastrar al caos emocional que ellos crearon. No discutiste, no rogaste por responsabilidad. Documentaste, actuaste y dejaste que los sistemas diseñados para manejar el abuso hicieran su trabajo. Por eso el resultado fue tan decisivo. Pero ella también es resiliente. La doctora Park la ha ayudado a procesar el trauma, a entender que lo que pasó no fue su culpa. A reconocer que las personas que la lastimaron enfrentaron las consecuencias apropiadas. ¿Crees que lo sienten?, me preguntó Sophie recientemente. No lo sé. Tal vez lamentan haber ido a prisión, pero arrepentirse de las consecuencias no es lo mismo que arrepentirse de las acciones. No los perdono. Esa es tu elección. No les debes el perdón. La escuela ha sido un desafío. Otros niños preguntan por sus cicatrices, sobre lo que pasó. Durante años, Sophie inventaba historias, un accidente de cocina, una caída, cualquier cosa menos la verdad de que su familia la había quemado deliberadamente. Pero la doctora Park trabajó con ella para transformar la vergüenza en fuerza. Lo que te pasó no fue tu culpa. Sobreviviste a algo terrible. No tienes que proteger a las personas que te lastimaron ocultando lo que hicieron. Ahora, cuando la gente pregunta, Sophie dice simplemente, mi prima me quemó con una plancha cuando tenía 7 años. Fue a un centro de detención de menores por ello. La confianza en su voz, la falta de vergüenza, me enorgullece cada vez. Las cicatrices son lo suficientemente distintivas como para que no pueda ocultarlas a menos que use mangas largas durante todo el año. 2 marcas con forma de plancha, una superpuesta ligeramente a la otra. El tejido es grueso, descolorido, de diferente textura a la piel circundante. Ha aprendido a vivir con ellas. Algunos días son más difíciles que otros. El verano es difícil. Usar mangas cortas significa preguntas constantes, miradas, comentarios. El invierno proporciona cobertura, pero el tejido cicatricial duele con el clima frío. La doctora Park la ha ayudado a desarrollar estrategias de afrontamiento. Tus cicatrices cuentan una historia de supervivencia. Prueban que eres lo suficientemente fuerte como para soportar un dolor terrible y salir adelante. Algunas personas llevan su fuerza por dentro. Tú llevas la tuya donde la gente puede verla. Sophie tiene desencadenantes. El sonido de una plancha calentándose la hace entrar en pánico.
El olor a tela planchándose le da náuseas. Las superficies calientes cerca de su brazo provocan estremecimientos involuntarios. Pero también ha desarrollado resiliencia. Está aprendiendo que el trauma no tiene por qué definir su futuro. Que las personas que la lastimaron perdieron todo, mientras que ella está construyendo una vida. El dinero del acuerdo civil está en un fondo fiduciario, creciendo con inversiones. Ha pagado por toda su terapia, por toda su atención médica. Financiará su educación universitaria. Proporciona seguridad y oportunidades que la crueldad de mi familia creó inadvertidamente. Hay una cierta justicia en eso. La llamaron basura. La quemaron para enseñarle una lección sobre conocer su lugar. Ahora sus bienes financian su educación, su sanación, su éxito futuro. Cada sesión de terapia pagada con su dinero. Cada clase universitaria que cubrirá ese fondo fiduciario. Todo lo que ellos perdieron se convirtió en todo lo que Sophie ganó. Mi familia ha intentado contactarnos desde la prisión. Cartas rogando piedad, afirmando que han cambiado, pidiendo ver a Sophie. He bloqueado cada intento. Las órdenes de restricción siguen vigentes. Las cartas comenzaron a llegar unos meses después de la sentencia. Mi madre escribió primero, páginas de autojustificación y apelaciones a la compasión. Sé que lo que hice se ve mal. Pero estaba intentando enseñarle a Sophie una lección importante sobre respetar la propiedad de otras personas. Madison siempre ha sido muy protectora con sus cosas. Solo la estaba ayudando a establecer límites. Nunca tuve la intención de que Sophie saliera tan lastimada. Por favor. Retira la orden de restricción. Soy su abuela. Merezco verla. La total falta de responsabilidad era asombrosa. Había inmovilizado a una niña de 7 años para que fuera quemada con una plancha, y lo enmarcaba como enseñar una lección sobre los derechos de propiedad. No respondí. Le di la carta a mi abogado como evidencia de su continua falta de remordimiento. Las cartas de mi hermana eran diferentes. Desesperadas, furiosas, culpabilizadoras. Destruiste mi vida. Perdí a mi hija al cuidado de crianza. Mi esposo se divorció de mí. Perdí mi casa, mi trabajo. Todo. Todo porque no pudiste aguantar una broma. Sophie está bien. Los niños se lastiman. No tenías que llamar a la policía. No tenías que presentar cargos. Arruinaste la vida de Madison también. Ella está en detención de menores por tu culpa. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? El hecho de que ella pensara que quemar a una niña era una broma me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si había cambiado. Las cartas de mi padre eran breves y autoritarias, como si aún tuviera autoridad. Esto ha ido demasiado lejos. Retira los cargos. Visítame. Trae a Sophie. Necesitamos resolver esto como familia. No había nada que resolver. Quemaron a mi hija. Estaban cumpliendo sentencias apropiadas. Las órdenes de restricción permanecerían vigentes indefinidamente. Madison escribió 2 cartas que parecían haber sido dictadas por terapeutas o trabajadores sociales. Siento haber lastimado a Sophie. Estaba enojada por el juguete y tomé una mala decisión. He estado aprendiendo sobre el manejo de la ira y formas apropiadas de expresar mis sentimientos. Espero que algún día Sophie pueda perdonarme. Las palabras sonaban bastante sinceras, pero Madison estaba recibiendo intervención terapéutica porque el tribunal lo había ordenado, no porque la hubiera buscado voluntariamente. E incluso si su remordimiento era genuino ahora, no deshacía las quemaduras ni el trauma. Le mostré la carta de Madison a Sophie, dejándola decidir si quería responder. ¿Ella cree que decir lo siento hace que mis cicatrices desaparezcan?, preguntó Sophie. No, las cicatrices son permanentes. Entonces no quiero responder. Decir, lo siento, no arregla nada. Niña lista. Ella entendió algo que muchos adultos no entienden, que las disculpas sin un cambio de comportamiento o una restitución significativa son solo palabras. Querían que Sophie aprendiera una lección sobre conocer su lugar, sobre ser la hija de la decepción familiar, sobre entender que era basura a sus ojos. En cambio, aprendieron que quemar a una niña con una plancha tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de las cicatrices en su piel.
No lloré ni les grité ese día porque ya estaba planeando su destrucción. Llevé a mi hija quemada a médicos que documentaron todo con precisión clínica. Cooperé plenamente con la policía y los fiscales. Agoté todas las vías legales disponibles. Me aseguré de que su crueldad les costara su libertad, sus bienes, sus vidas cómodas y cualquier relación futura con la nieta y sobrina a la que habían inmovilizado para torturar. Pensaron que la basura merecía arder. Pero lo que realmente ardió fue su existencia entera cuando una madre a la que habían subestimado decidió que proteger a su hija importaba más que preservar las relaciones familiares con monstruos. Y desmanteló sistemáticamente cada aspecto de sus vidas hasta que no quedó nada excepto celdas de prisión y el conocimiento de que la niña a la que habían dejado cicatrices estaba prosperando con su dinero mientras ellos se pudrían tras las rejas.